nosotros ahora vamos a cambiar de tema. Hablamos de lo que está pasando en Ucrania, esta operación especial militar por parte de la Federación Rusa en Ucrania. Y vamos a saludar a una persona que sabe mucho de este país, que sabe mucho de Ucrania, Ignacio Utin, ahí lo estamos viendo. Ignacio, ¿cómo estás? Aquí Martín Bustamante te saluda. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ponemos en valor esto porque realmente consideramos que sos muy capo en este asunto y nos parece importante que nos puedas contar en detalle lo que está pasando, cómo entendés, cómo analizás esta situación. Antes que nada, contanos, vos escribiste ya 2 libros acerca de Ucrania y de esta guerra civil que afecta desde hace tiempo a ese país. Exactamente, Ucrania está en guerra desde 2014, es una guerra interna. Yo no diría que se trata de una guerra civil, porque una guerra civil implica que todos los actores son únicamente locales. Y esta guerra, que es interna, está en el interior del territorio ucraniano, tiene un nivel de internacionalización muy importante. Es una guerra que se inició en 2014 y que si no fuera por el aporte de Rusia en materia bélica, en materia de armas, de dinero, de soldados, de tropas en general, la guerra hubiera terminado el mismo 2014. ¿Probado, no hay Ignacio, ninguna duda eso? de que Rusia... Sí, absolutamente, absolutamente. Más allá de que Rusia lo niega oficialmente, Rusia dice que se trata de una guerra civil, no hay absolutamente ninguna duda de que Rusia se involucró en este conflicto. Bien. Ignacio, algunos hechos. A ver, el Financial Times, un diario muy reconocido a nivel internacional, dijo que se sentaron Rusia y Ucrania, ya tuvieron varias rondas de negociación, pero que en una de ellas llegaron a 15 puntos de acuerdo. Esto fue desmentido por las partes, pero de todas maneras llamó muchísimo la atención. Al mismo tiempo hay un convoy de soldados quedó detenido, no llegó todavía a Kiev, no se sabe bien por qué quedó detenido, ahora por ahí nos podés ayudar a entenderlo. Comenzaron las negociaciones, los encuentros también entre Estados Unidos y China para abordar este conflicto en particular. Y al mismo tiempo el acto, ¿no? El acto de la Federación Rusa. Putin juntó a más de 200.000 personas en un estadio. ¿Vos qué pensás? ¿Que esto está más cerca de un acuerdo o que esto se va a profundizar? Yo no veo ninguna posibilidad de acuerdo en este momento. Porque lo que demanda Rusia, lo mínimo que demanda Rusia, Ucrania no lo va a ceder. A ver, el primer punto que demanda Rusia es que Ucrania no se incorpore nunca a la OTAN. Ucrania, más allá de que hoy no puede incorporarse, hoy no cumple con los requisitos formales, hoy ni siquiera es candidato a incorporarse a la OTAN, quizás lo pueda hacer en 10, 15, 20 años. Entonces digamos que ese podría ser el punto más fácil, más sencillo que se puede negociar, que Ucrania se comprometa a una neutralidad. Ese punto se puede alcanzar. Pero lo difícil es alcanzar la segunda demanda de Rusia, que es el reconocimiento por parte de Ucrania de que la península de Crimea es territorio ruso y que las 2 repúblicas autoproclamadas del Donbass, en el oriente ucraniano, son países independientes. Y eso Ucrania no lo va a ceder. Significa desligarse de 3 provincias. Argentina no lo haría. Argentina no abandonaría 3 provincias. Claro. Exactamente. Y Malvinas es mucho más chico, tiene mucha menos población y tiene mucha menos infraestructura que estas 3 provincias. Entonces yo no veo ninguna posibilidad de acuerdo. Porque aún si Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, aún si él decide rendirse, capitular, y se termina la invasión y cede estos 3 territorios, en ese caso sería terrible para la propia sociedad ucraniana, porque no mucha gente va a apoyar que el gobierno abandone a 3 provincias. Lo van a considerar una traición. Entonces, Zelensky me llamó la atención que ya hizo algunas declaraciones diciendo vamos a tener que aceptar que no se puede ingresar a la OTAN. Los ucranianos vamos a tener que aceptar esta situación. Me llamó muchísimo la atención. Eso, solo eso, ¿no sería lo suficientemente aceptable para Putin? Yo creo que no. A mí no me parece. No le alcanza. Con eso no puede decir gané. No. De todas formas, sería muy interesante que esta invasión terminara en un punto en el cual los 2 puedan cantar victoria. Claro. Al menos parcialmente. Eso sería lo ideal. Que Zelensky diera por terminada la invasión y pudiera decir, miren, la resistencia civil logró parar al segundo ejército más grande del mundo y que Rusia se conformara con... quién sabe, quizás con mantener a las 2 repúblicas autoproclamadas del Donbass fuera del alcance de Kiev, mantener la península de Crimea dentro del territorio ruso.
Sí, No, lo que digo es que cuando hay un acuerdo de paz, ¿alguna de las partes canta victoria? ¿Es así? sí, en general eso es lo que se intenta, Ujú. que las dos partes queden Queden conformes. No conformes. siempre pasa. Tenemos el antecedente bastante reciente de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, que Ujú. fue un claro triunfo de Azerbaiyán, y Armenia no quedó para nada conforme con los acuerdos de paz, Pese a pero que sí hay un se acuerdo. paralizó la guerra, Mm. claro. Sí, que es distinto a la ley del más fuerte, ¿no? Que eso es terrible, por lo menos a mi entender, eso es terrible porque ya es que se convierte en una carnicería directamente ese territorio que es el más afectado. Sí, claramente. Yo creo que en este momento, si Ucrania se rinde sin ningún tipo de acuerdo, simplemente se rinde y cede a las demandas de Rusia, va a ser un caos. Todo el territorio ucraniano se va a convertir en caos, Mm. porque tengamos en cuenta la cantidad de civiles que recibieron armas, Sí, tengamos en cuenta que hay mucha división política. Zelensky, hasta antes de la invasión, el presidente ucraniano, sí. tenía menos del 20% de apoyo. Hoy, que está en un rol de líder de la resistencia, tiene más del 90%. Estalló su popularidad. Pero antes de la guerra, antes de la invasión, había perdido mucho apoyo. Y justamente había perdido mucho apoyo, entre otras razones, porque no lograba terminar con una guerra que había iniciado en 2014, porque no había recuperado la península de Crimea y no había recuperado el control sobre el Donbass. Entonces, si ahora se rindiera y abandonara a estos territorios, sería mucho peor. Yo temo mucho ese escenario, que sería catastrófico para todo el sistema político, financiero, comercial, social de Sí. Ucrania. Su Eso programa, sería muy su grave. programa, Ignacio, era ganar en Lugansk y Donbass y también recuperar la península de Crimea. ¿Era parte de su programa político electoral? Parte de su programa político electoral era no discutir con los separatistas, Mm. que el Estado ucraniano considera básicamente títeres, Sí. porque para el Estado ucraniano no es una zona rebelde, insurgente, sino que es una zona ocupada por Rusia. Y lo Ujú. que decía Zelensky desde el principio de su mandato es que él no iba a debatir, no iba a discutir, no iba a dialogar con los separatistas, sino que iba a discutir únicamente con Moscú. Mm. Y la respuesta de Moscú siempre fue la misma: nosotros no tenemos nada que ver, esto es una guerra civil. Es una guerra con ciudadanos ucranianos. Sí, recién decías, ¿no? Que no podemos definirlo como una guerra civil estrictamente por esta ayuda que le da Rusia. Ahora, ¿hay algo Exactamente. de separatismo real? Yo creo que sí, sí. Hay un sector importante de la población que responde al secesionismo, a los movimientos separatistas, pero son grupos muy minoritarios que no hubieran tenido mayor peso si no fuera por el apoyo ruso. Y eso quedó muy claro, quedó demostrado muy claramente a principios de la guerra, hacia mayo, junio de 2014, cuando las fuerzas ucranianas se reorganizaron y empezaron a avanzar. Para junio, julio de 2014, las fuerzas separatistas estaban completamente cercadas, Mm. estaban a nada de perder la guerra, y entre julio y agosto de 2014 fue cuando empezaron a llegar las tropas rusas. Y Mm. ahí se dio la Claro. contraofensiva y a partir de entonces tomaron el poder. Pero hay algo que hay que tener en cuenta, que es que estos dos territorios autoproclamados independientes, Ujú. más o menos la mitad de la población se fue de allí, porque es un territorio en guerra, porque es un territorio donde no es fácil vivir, está bloqueado económicamente, los jubilados, los pensionados, toda la gente que recibe algún tipo de beneficio social, dejó de recibirlo porque el Estado ucraniano no podía mantenerlo. No podía enviar jubilaciones, no podía mantener el sistema de educación pública, la salud pública, y por eso mucha gente se fue, no solo porque hay una guerra, sino porque es muy difícil vivir en un territorio bloqueado económicamente. Y la poca gente que se quedó, más o menos la mitad de la población, Sí. es gente que apoya este separatismo. Entonces es muy difícil saber con certeza qué porcentaje real de la población local apoya estos movimientos, porque hoy los que no apoyaban ya se fueron. ¿En qué año estuviste, Ignacio, en Ucrania? 2017. 2017. Cuando trabajaste allí, ¿no? Que fuiste a hacer un trabajo periodístico, ¿tuviste la oportunidad de ver estos grupos neonazis que denuncia a Putin? Sí, absolutamente. De hecho, yo ¿Cómo pasé son? varias... yo conocí al batallón Azov, que es el batallón más conocido, del cual más se habla porque es abiertamente neonazi, no hay ninguna duda de eso. Y digo abiertamente porque muestran esvásticas, muestran el sol negro, muestran el Wolfsangel, que era un símbolo del nazismo. Ujú. No hay ninguna duda que es una agrupación neonazi. Y son quienes controlan, es el batallón que controla la ciudad de Mariupol, donde hoy se están dando las batallas más feroces en el sur de Ucrania.
que es un puerto muy importante y además es la ciudad más grande del Donbass que está controlada por el gobierno. El batallón Azov es abiertamente neonazi, es visiblemente neonazi, no hay ninguna duda de eso. Pero Mariupol es una ciudad en donde se habla predominantemente ruso, aunque la mayoría de la población sea étnicamente ucraniana, donde hay un porcentaje bastante alto de la población que es tártara, y los tártaros son musulmanes, hay una minoría judía y además hay una minoría griega. Entonces, si tuvieran tanto poder, si este grupo tuviera tanto poder, incluso en la ciudad donde tiene base, Sí. no habría musulmanes, no habría judíos, no habría griegos, no habría mayoría de la población que habla ruso, porque los habrían matado a todos. Y no pasa. Sí, es extraño lo que decís, porque por un lado decís controlan esa ciudad y por otro lado no aplican, digamos, su política de limpieza étnica, por decir de alguna manera. ¿Qué grado de poder real pensás que tienen? Tienen mucho poder militar, controlan las calles, de eso no hay ninguna duda, pero no tienen demasiado poder político. De hecho, todas las agrupaciones, casi todas las agrupaciones paramilitares que se formaron a principios de la guerra, en 2014, casi todas tuvieron su ala política, tuvieron su partido político. Sí. Y podemos ver cuánto apoyo real, cuánta popularidad real tienen estas agrupaciones, simplemente viendo las últimas elecciones. En las últimas elecciones legislativas de 2019, las mismas elecciones que ganó Volodymyr Zelensky, si agrupamos a todos estos grupos de extrema derecha, nacionalistas, incluso neonazis, entre todos ellos suman una sola banca en el Parlamento. A nivel nacional. Y eso da una pauta a nivel nacional, y eso da una pauta de cuánto poder real tienen. Mariupol en realidad es parte de la provincia de Donetsk, del Oblast se llama la provincia, y no es que cada representante es por distrito, sino que es a nivel nacional. Por eso digo que a nivel nacional entre todos tienen un solo representante. Pero el partido que gobierna, la alcaldía de Mariupol, el alcalde de Mariupol, no es de ninguna forma neonazi, no tiene absolutamente nada que ver con el batallón Azov. Empezó Rusia entre otros lugares, ¿no? Por ahí, por Mariupol, y es en uno de los lugares donde se está desatando una de las mayores batallas. ¿Pensás que es justamente por este punto, porque es el bastión de ese batallón? ¿O también hay otros asuntos vinculados al puerto, por ejemplo, que es el lugar por donde sale el trigo ucraniano? Sí, son las dos cosas. Por un lado, que sea la base del batallón Azov, pero por el otro, yo creo que más importante que el puerto es que es una ciudad grande. Es la ciudad más grande del Donbass que no controlan los separatistas. Con lo cual era lógico que el primer avance separatista fuera hacia esa región, fuera hacia esta ciudad. Y no fueron hacia otra zona, sino que continuaron por el mar. Y es algo curioso porque de un lado vienen las fuerzas de Donetsk, las fuerzas separatistas, vienen yendo desde el este hacia el oeste por la línea del mar, mientras que desde la península de Crimea vienen avanzando las tropas rusas desde el oeste hacia el este, de forma tal que en algún momento se van a cruzar los dos y toda la costa del mar de Azov, de ese mar, va a estar bajo control ruso. Creo que ese es el objetivo en este momento. Si no hay acuerdo de paz, si no hay ayuda de la OTAN, ayuda física, directa, ¿no? de la OTAN, ¿cuánto tiempo más puede resistir el gobierno de Zelensky? Yo creo que tiene más que ver con la decisión de Rusia. Yo no veo que Rusia apunte a tomar territorio por fuera del Donbass. El Donbass ya es otra historia, pero no creo que apunte a tomar Kiev, a tomar Kharkov, a tomar las ciudades grandes. Incluso Odessa, que es un puerto muy importante, el puerto más grande de Ucrania. Yo creo que el objetivo de Rusia a esta altura es desgaste, es avanzar muy lentamente, es destruir lo más posible, de forma tal que Ucrania no pueda recomponerse después de esto. Y si ese es el objetivo, que lo estamos adivinando porque no sabemos cuál es la estrategia de Putin, no sabemos cuál es la estrategia del Kremlin, si ese es el objetivo, Rusia no tiene ningún apuro. Rusia no tiene por qué llegar rápido a Kiev. Que se desgaste Ucrania, que se vaya rompiendo de a poco y que el día que termine la invasión por un acuerdo o porque Rusia lo decide así, ese día Ucrania le cueste muchísimo esfuerzo volver a reconstruir su infraestructura, volver a reconstruir su sistema político y su propia sociedad. A mí me parece que ese es el objetivo, destruir más que dominar. ¿Ese desgaste lleva tiempo? ¿Ese tiempo no puede perjudicar a Rusia? Rusia tiene un ejército enorme y a esta altura sabemos claramente que a Putin no le importa sacrificar soldados o no le importa sacrificar vehículos, lo importante es el desgaste, con lo cual el tiempo juega a su favor, no a favor de Ucrania.
Sí, lo pensaba en relación a las sanciones también. ¿Qué pensás que está pasando hacia el interior de la Federación Rusa en relación a su población? La población por ahora apoya mucho. De hecho, Mayoritariamente, las últimas... dirías. Sí, O sí, sea, sí, las esas últimas encuestas que manifestaciones vi que eran más del vemos, 70%. esas marchas donde hubo detenidos, la irrupción de una persona en un canal de televisión, todo eso decís que son cosas marginales. Son cosas extremadamente marginales, Bien. extremadamente minoritarias y además circunscriptas a un ámbito muy particular que es joven y es urbano. Y aún en una ciudad enorme de más de 14 millones de habitantes como Moscú, las manifestaciones más grandes que se han visto son de 1.000 personas. 1.000 personas entre 13 y 14 millones de No es nada, habitantes claro. es nada. Ignacio, la verdad que es súper interesante, nos quedaríamos hablando, creo que hasta altas horas de la noche, porque tenés un montón de conocimiento y la verdad que nos ayuda muchísimo a entender esta situación. Te agradecemos y te mandamos un gran abrazo. Un abrazo, que tengan buenas noches.